¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la memoria correspondiendo al segundo bloque de nuestra materia. Ya hemos hablado respecto de la memoria, si recuerdan cuando mencionábamos los componentes, siempre la hemos indicado, inclusive cuando mencionábamos el hardware, en un pequeño apartado hablamos un poquito de las diferentes memorias. En este caso vamos a abordar un poquito más a profundidad lo que corresponde a ella. Ya hemos mencionado precisamente que las computadoras en su mayoría son construidas utilizando el modelo von Neumann, que ya habíamos visto en sus componentes principales: CPU, memoria, dispositivos ES, entrada-salida. Y hemos dicho que los datos, tanto información que estamos estructurando en las instrucciones, pues precisamente se almacenan en la memoria. ¿Y qué es la memoria? Pues bueno, hemos visto un poquito en abstracto las representaciones en el modelo del hombrecito de la computadora, y lo hemos visto en una especie de buzones, como si se tratara de correo. Pues bueno, la memoria, siguiendo en esta misma abstracción, pues puede ser una matriz de bits. Una matriz sabemos que es hacia la derecha y hacia abajo, como pequeños cajoncitos. Bueno, cada fila tiene un registro con una longitud que equivale al tamaño de la unidad direccionable de la máquina. Es decir, tantos a la derecha, tantos hacia abajo, y estos valores, como si estuviéramos jugando una especie de batalla naval en un tablero, pues tiene distintas unidades de registro que son ubicaciones de memoria. Cada una o cada registro, esta ubicación, tiene una dirección única, que se representa normalmente por un número entero sin signo, es decir, no hay negativos. Y podemos relacionarlo precisamente con los buzones del hombrecito de la computadora, del modelo Little Man Computer, donde teníamos, si recuerdan, a nuestro lado derecho, una serie de buzones que llegaban del 0 al 99. Pues bien, aquí tenemos ya un ejemplo un poquito más extenso, donde tenemos una memoria que tiene a lo largo, como pueden ver en la anchura, 8 bits y 16 bits. Vemos que estos 8 y 16 bits precisamente se refieren al número de registros que tienen de izquierda a derecha y las direcciones de arriba hacia abajo. Bueno, son dos ejemplos de matrices donde las direcciones están representadas, si se fijan, hasta n-1 o m-1, solamente porque estamos hablando de distintas matrices, pero esto significa que son el total, pero le quitamos 1 porque estamos iniciando en 0. ¿Vale? Bueno, la cantidad de bits en el registro de direcciones de memoria determina cuántas ubicaciones precisamente diferentes podemos decodificar. Si recordamos los dos dígitos que usábamos en Little Man Computer, precisamente al tener un máximo de 99 estábamos limitándolo a 100 buzones, o sea, 100 direcciones de correo. Para un registro de memoria podemos tomar un ancho de k bits, donde k puede ser cualquier valor, y ese determinaría el número de direcciones posibles de memoria con la fórmula siguiente, donde las direcciones de memoria son igual a 2 a la potencia del número de bits. Otro factor es el número de bits de la dirección de instrucciones. Recordemos que cuando hablábamos del Little Man Computer teníamos una instrucción compuesta por dos secciones, ¿no? Donde una me indicaba cuál era la instrucción y otro el dato, ya sea el número del registro o qué íbamos a hacer con él, ¿no? La instrucción y el número que capturaban entrada y salida y el número que íbamos a representar, ¿sale? Entonces se dividía y a eso nos referimos con ubicaciones, además de lo que contiene esta capacidad diferente al direccionamiento, pues. Entonces, si recuerdan, el Little Man Computer tenía una calculadora donde estaban también limitada a 2 dígitos y un program counter que estaba a 2 dígitos. Entonces, por eso menciona aquí el primer párrafo que estábamos suponiendo que los tamaños eran iguales, pero en una computadora real, pues no es así. El registro de direcciones típico tiene al menos 32 bits de ancho.
Lo más común es que cuando entremos a ver las características de nuestro sistema operativo, podamos ver que dice que es un sistema operativo de 64 bits. Pues bueno, una dirección de memoria de 32 bits permite una capacidad de memoria de 4 GB. Esto, si lo sacamos con la fórmula anterior que vemos aquí, pudiéramos obtener este número, ¿no? Igual, si estamos hablando ya una de 64 bits, permitiría una capacidad de memoria de 16 exabytes. Espero que estén recordando la tabla que vimos en su momento con el hardware para ver las medidas de unidades en bits, que luego pasamos a hacer bytes, y a partir de ahí recuerden que son kilobytes, megabytes, etcétera, ¿no? Esperemos que estemos un poco familiarizados con eso. Y bueno, claramente entre más grande sea la memoria en capacidad, pues también la velocidad de acceso. No es la misma estar buscando un objeto dentro de un cuarto que un objeto en toda la colonia o fraccionamiento, si lo estamos viendo en ejemplos comunes, ¿no? Entonces, el tiempo necesario para que un decodificador de direcciones identifique una línea, pues es obviamente mayor cuando es mayor su capacidad de memoria, claro, y es menor cuando la memoria es más pequeña. Entonces, ¿dónde se va a ver el impacto de de búsqueda? Pues precisamente es cuando el trabajador que hemos mencionado, que es el little man, o el CPU en todo caso, que es el que realizaría la búsqueda, pero recordemos que hay un camino, una comunicación entre la memoria y la CPU, que es el bus. Entonces, dependiendo de esas capacidades, pues va a ser también la velocidad. Por más memoria que tengamos, si el bus no me soporta tanto, pues va a estar desaprovechada. Pero vamos a hablar después de eso. Por lo pronto vamos a continuar con lo que es la memoria. Entonces, la memoria normalmente la manejamos en múltiplos de bytes, o sea, de 8 bits. Por lo tanto, el número o el tamaño mínimo de instrucciones es 8 bits. Por eso estamos tan acostumbrados a hablar sobre medidas como 8, 16, 32, 64, 128, ¿no? Entonces va de acuerdo a esta escala. La mayoría de instrucciones, nos indica aquí, pues no son ya muy útiles o muy prácticas en 8 bits, porque estamos hablando, recordemos, en bits con encendidos y apagados, o bien código binario. Si uno permite 3 bits para el código de operación, estamos hablando de 8 instrucciones distintas. Nos quedarían 5 bits para el direccionamiento o los registros. Entonces, 5 bits, que son los que nos restan, aplicando la fórmula que vimos anteriormente, nos darían solamente 32 direcciones, lo cual sería muy poco espacio, ¿no? Y bueno, dejando un poquito la explicación ya de cómo se reparten estas direcciones dependiendo del tamaño de la memoria, vamos a hablar ya en términos más hablados, más explicativos. Primeramente ya de lo que son las diferentes memorias, ya las hemos mencionado, les decía al inicio del video, donde tocábamos el hardware, cuál es la diferencia entre los tipos de memoria, donde hablamos de capacidades de almacenamiento y demás, pero ahora vamos a desglosarlo un poquito más, solamente para darnos una idea más general antes de pasar a lo que es la jerarquía de memoria, que ya se los dejé por ahí de tarea. Pues bueno, la memoria finalmente no es la que está haciendo los cálculos, por lo tanto está en un trabajo en equipo. Recordemos el modelo de von Neumann con la CPU. Entonces tiene que estar más o menos al mismo paso entre las velocidades, si no, la memoria se volvería un cuello de botella, es decir, el procesador trabajaría tanto que dejaría en memoria tantas cosas que lo haría hacerse de todas formas lento, ¿no? Para esto, pues tenemos muchas formas de soluciones, pero las opciones que tenemos disponibles en los tipos de memoria se generalizan en dos tipos, que ya los hemos visto, que es memoria RAM y memoria ROM. Normalmente por sus siglas en inglés podemos distinguirlas por memorias de acceso aleatorio o memorias de solo lectura. Nos indican aquí los autores que, bueno, un nombre más apropiado, al hablar de aleatoriedad, pues estamos hablando que las cosas se hacen al azar. Aquí algo más apropiado o más entendible sería hablar de una memoria de lectura y escritura. Pero bueno, también estamos hablando de volatilidad. La RAM es la memoria, cuando hablamos de términos de memoria, es la que estamos hablando
de trabajo, de procesamiento. Muchas veces le asignamos a almacenamiento, pero hay que identificar que estamos hablando de la memoria principal. Si un smartphone, una tablet o una computadora nos dice tiene 512 megabytes, tiene 2 gigabytes de memoria, estamos hablando de la capacidad de precisamente estar trabajando de forma dinámica, ¿no? Entonces, por eso se le conoce como memoria primaria, memoria principal, y a pesar de que se usa para almacenar programas y datos que necesita para ejecutarse, pues es volátil, ¿no? Es decir, esta información se pierde con el tiempo. Ya vamos a ver que dependiendo del tipo de RAM va a ser cuál es esta extensión de tiempo, pero la cuestión es que los datos no quedan guardados en este tipo de memoria y para eso se utilizan como medio de almacenamiento en otro tipo, ¿no? Vamos a ver que en los tipos de RAM pues la podemos distinguir en dos, que sería la memoria estática y la memoria dinámica. Como toda la tecnología sabemos que la que genera más costo pues tiene mejores capacidades, mejores características. Pues bueno, la RAM dinámica está formada por pequeños capacitores que pierden electricidad y requiere recarga cada milisegundos para mantener sus datos. En cambio, la SRAM o la estática mantiene el contenido mientras haya energía disponible, es decir, mientras la computadora esté conectada, la memoria sigue ahí disponible. Pero les decía, este avance de la tecnología, pues la memoria dinámica tiene más capacidades, es decir, más bits por cada chip, usa menos energía y genera menos calor, pero la SRAM es más rápida y por lo tanto la rapidez equivale a más costosa, es más cara que la de RAM, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Comúnmente se hace una combinación entre las dos para optimizar este juego de los datos, ¿no? En lo cual DRAM se utiliza como memoria principal y SRAM para memoria caché, que vamos a ver después de hablar de la jerarquía, que es realmente la memoria caché, porque estamos hablando como que es la más rápida. Bueno, nos vamos a quedar con el concepto con la que necesita, estar más activa, mientras que la otra un poquito más fija, ¿no? Por eso memoria principal, donde almacenamos temporalmente la información. El principio de todas las memorias dinámicas es el mismo, pero hay muchas variedades y aquí tenemos algunas de las descripciones. Seguramente con el paso del tiempo vamos a encontrarnos con que unas son las subsecuentes de otras, pero nos mantenemos en que nos sirven para lo mismo, ¿no? También en la SRAM pues incluimos estos tres tipos. Ráfagas de canalización son los pipeline o equivalentes a tuberías. Síncrona, que todo va al paso. Asíncrona, que pueden hacer distintas cosas a la vez. Y pasamos a la memoria de solo lectura. Ya mencionamos anteriormente a qué nos referíamos con ella. La mayoría de las computadoras tienen, aunque sea un poco, de esta memoria, porque es precisamente memoria que no se mueve. Es información que está fija. Entonces se utiliza comúnmente para el arranque de la computadora. No necesitamos hacer actualizaciones en este tipo de instrucciones, por lo tanto, es la que siempre nos va a estar funcionando, inclusive cuando tenemos algún apagón, ¿no? Y estos datos, pues, garantizar que no se pierden. ¿Por qué? Porque la ROM, al no ser volátil, siempre está conservando sus datos. Lo más común es que se utilice en sistemas incrustados, por su denominación en inglés embedded, pues decimos embedidos, o en cualquier sistema donde la programación no se necesita cambiar. Ya le hemos mencionado también que es en los electrodomésticos, en los juguetes, en los automóviles, para mantener la información inclusive cuando la energía se corta, y que no haya problemas con daño en la información. Pues bueno, hay 5 tipos básicos de ROM, la que estamos hablando comúnmente, que es el cableado directamente, que es la ROM. Tenemos la PROM, EPROM, con la doble E, PROM, y finalmente la memoria flash, que seguramente hemos escuchado de esta última, pero vamos a iniciar con la PROM. La P viene de que es programable, entonces no es que sea de solo lectura, pero en este caso se necesita un equipo especial. Y así del mismo caso, la EPROM, que es como la PROM, pero es borrable, entonces quiere decir
que puede ser reprogramable. También requiere otra herramienta especial. La idea de estas pues es que a pesar de que pueden ser borradas, una vez modificadas no pueden ser cambiadas a no ser que tengamos una herramienta especial, pero mientras la información sigue fija y segura y no afecta el funcionamiento de cómo está programado, ¿no? Entonces, bueno, la EEPROM pues también es similar a la anterior, nada más que las herramientas pues tienden a ser menos especiales, pues es un campo eléctrico y se borran partes del chip, un byte a la vez. Y siguiendo esta misma tendencia de cómo es esta parecida a la anterior, pues bueno, llegamos a la memoria flash, que es también como la EEPROM, pero además se pueden escribir o borrar en bloques sin tener que eliminar un byte a la vez. Por lo tanto, es más rápida. Y como bien sabemos, o ya las había mencionado cuando hablábamos de los discos duros de estado sólido, los discos duros mecánicos, pues muchos de los discos duros se componen como memoria flash. Inclusive las memorias que también mencionamos como pendrives o memorias USB, precisamente se componen de memoria flash. Entonces es un tipo de almacenamiento muy popular, se utilizan en muchos dispositivos diferentes. Es así que los tenemos en los teléfonos móviles, en las cámaras digitales, en los reproductores de música y todos esos microaparatos, pues está siendo no solamente sustituyendo los componentes mecánicos que sabemos que son menos resistentes a golpes, etcétera, cuando estamos hablando de tecnología portátil, que está siendo muy susceptible a ello, pero también nos está garantizando buenas velocidades. Vamos a dejarlo aquí por lo pronto. Cuando hablamos de la jerarquía, pues vamos a ver que este tipo de memorias también está cambiando un poquito esta tendencia, o más bien este orden en los últimos niveles de la jerarquía de memoria, y es así que tienen una muy buena influencia o una muy buena visión a futuro. Estamos hablando en este caso de bibliografía que está del año pasado, entonces sabemos que la tecnología avanza muy rápidamente. Seguramente esta memoria flash va a seguir dando de qué hablar, ¿no? Por lo pronto, recordemos con los discos duros cómo es que las velocidades entre un disco en estado sólido pues están incrementando muchísimo las ventajas en las computadoras. Claro, la limitante, al igual que mencionábamos con la memoria RAM, es que los costos son más altos. Y es así que teníamos esa dualidad de decisión. Si quiero un disco mecánico, pues va a tener a lo mejor varios terabytes y al mismo precio voy a tener uno de estado sólido, pero no va a llegar más que a medio terabyte, ¿no? Entonces, bueno, por lo pronto la dejamos aquí. El próximo video sería hablar sobre la jerarquía de la memoria y es precisamente hablar lo que dijimos al principio, cómo optimizar estas velocidades respecto al trabajo con la CPU. ¿Ok? Nos vemos.